En la intrigante ciudad de Jerusalén, la policía israelí se enfrenta a un nuevo escenario de fenómenos naturales que han sumido a la ciudad en un estado de incertidumbre. Lo que solía ser considerado normal y familiar para los musulmanes en la cúpula de la roca, ahora se ha transformado en una serie de eventos desconcertantes. Lluvias intensas, terremotos y relámpagos han tomado por asalto el monte del templo, desencadenando especulaciones inquietantes sobre el retorno de Cristo y, en particular, sobre la posible señal de la reconstrucción del tercer templo. En este nuevo escenario, la cúpula de la roca, icónica y cargada de significado histórico, se encuentra en el epicentro de la atención y la preocupación. Construida en el sitio del Templo de Salomón y el segundo templo judío, esta maravilla arquitectónica ha sido testigo de la evolución de la cultura islámica y de la ascensión del nuevo imperio islámico en el siglo XVI. Sin embargo, eventos recientes como un rayo impactando la cúpula y piedras cayendo en la mezquita de Oxam han generado inquietudes entre los musulmanes. Estos incidentes se interpretan como señales divinas, despertando debates sobre el regreso de Jesús y la posibilidad de que Dios esté enviando mensajes a través de fenómenos naturales. La conexión entre estos eventos y las profecías bíblicas se vuelve evidente, especialmente en las menciones de terremotos devastadores como señales del regreso de Cristo. La Ciudad Santa, envuelta en el misterio de estos fenómenos, está experimentando una profunda reflexión sobre las Escrituras y las advertencias divinas. Las antiguas profecías de Isaías y Mateo resuenan en la conciencia colectiva, recordando a la población la importancia de la preparación espiritual ante los posibles eventos que preceden a la segunda venida de Cristo. En este contexto de incertidumbre y señales divinas, la ciudad de Jerusalén se enfrenta a un momento crucial. Los residentes y creyentes se encuentran en medio de la interpretación de estos eventos, debatiendo sobre el significado más profundo de las profecías y la conexión entre los fenómenos naturales y el regreso esperado. La policía israelí, además de sus funciones habituales, se ve desafiada por la necesidad de mantener la calma y la seguridad en una ciudad sumida en la especulación y la inquietud espiritual. En medio de las inquietantes profecías bíblicas y las advertencias sobre los eventos catastróficos que se avecinan, cada uno de nosotros se encuentra en la posición de vigilar como un centinela en guardia. Vuestro Señor Jesucristo proclamó, mis queridos hermanos y hermanas, ante el mensaje que nos ha sido presentado. Es imperativo también abordar con seriedad la influencia de la tecnología en nuestra jornada de fe. Estamos sumergidos en una era donde la tecnología impregna casi todos los aspectos de nuestras vidas. Sin embargo, debemos ser cautelosos para no permitir que nos desvíe de nuestro camino espiritual. Como cristianos, tenemos el poder de usar la tecnología de manera que fortalezca nuestra conexión con Dios. Por ejemplo, rezar el rosario todos los días y hasta compartir mensajes del cielo en grupos, pero también pronto tendremos disponible una nueva aplicación para las personas que tienen dificultad para leer la Biblia diariamente y estar en oración constante. En esta herramienta te fortalecerás en la fe de manera dinámica y notarás cambios en tu vida. Suscríbete a nuestro canal, pronto más información. El deber de la oración constante nos insta a buscar la consideración divina para ser considerados dignos de escapar de las calamidades que se avecinan y de estar delante del Hijo del Hombre. Las advertencias de la Biblia resuenan con una importancia creciente, instándolos a no desestimar sus enseñanzas por no alinearse con nuestro razonamiento humano, opiniones o creencias personales. La profecía bíblica, un faro en medio de la incertidumbre, revela un futuro donde la humanidad, a menos que se arrepienta,
enfrentará terremotos y otras catástrofes significativas. Dios, lejos de complacerse en el sufrimiento humano, anhela que elijamos el camino de la felicidad, la alegría y la abundancia al seguir su forma de vida. La urgencia del retorno de Cristo se manifiesta en la anticipación de mensajes contradictorios sobre cuándo y dónde ocurrirá este evento trascendental. Jesús mismo advirtió sobre informes falsos y la propagación de engaños por falsos cristos y profetas. En este contexto, la atención se centra en Jerusalén, el lugar donde se espera el regreso de Jesucristo. La profecía bíblica y las palabras de Jesús sugieren que su regreso será al Monte de los Olivos, un lugar significativo desde donde ascendió al cielo en el pasado. Apunta a un cambio dramático que requerirá la construcción de un nuevo templo. La visión de Ezequiel detalla un nuevo templo milenario, parte del reinado de Cristo en la tierra, donde su propósito será guiar a la humanidad hacia el conocimiento de Dios y el camino a la vida eterna. En el epicentro de esta expectación está el Monte del Templo, también conocido como Haram al-Sharif, una propiedad inmobiliaria tan sensible como polémica. La atención se centra en la posibilidad de la reconstrucción del tercer templo, una idea profundamente arraigada en la tradición judía. Sin embargo, para algunos palestinos y musulmanes, existe un temor persistente de que Israel reclame el complejo como el sitio del templo de Salomón y Herodes. En este momento crucial, las reflexiones sobre la reconstrucción del tercer templo y la sensibilidad de esta propiedad trascendental encienden debates y preocupaciones en la región. Mientras la atención mundial se centra en el monte del templo, la humanidad se encuentra en una encrucijada, enfrentando la posibilidad de eventos proféticos y cambios significativos en la Tierra Santa. No obstante, la importancia del complejo va más allá del enredado conflicto entre dos religiones respecto al reclamo legítimo de la tierra y la posesión legal. Este lugar alberga el primer monumento de la fe musulmana, un hito que transformó la percepción global del arte y la arquitectura. Es esencial comprender que, independientemente de las disputas territoriales, el complejo tiene una rica historia que abarca más allá de las tensiones actuales. Un aspecto innegable acerca de Jesús es su conexión intrínseca con el judaísmo. Nacido de padres judíos, criado en un hogar judío y envuelto en las tradiciones judías, Jesús vivió entre judíos y sus seguidores iniciales también eran judíos. La magnitud de su influencia, expresada a través de palabras y acciones, ha sido una fuente de inspiración para millones en todo el mundo. Resulta extraño que, a pesar de esto, la comunidad judía haya prestado relativamente poca atención a la vida y enseñanzas de este destacado judío. La discrepancia se origina en las creencias cristianas que rodean la vida de Jesús, percepciones que algunos judíos consideran incompatibles con su identidad y fe. Sin embargo, un creciente número de judíos se enorgullece de reconocer a Jesús como un judío, destacando que él no fue un forastero intruso en la Palestina del siglo pasado, sino más bien un reformador de las creencias judías. Para muchos judíos, el significado de Jesús se encuentra en su vida, no en su muerte. Se le ve como un reformador y no como un crítico indiscriminado de las creencias judías. Aunque para los judíos solo Dios es el Señor, la noción de que Jesús nació, vivió y murió como judío es un motivo de orgullo. Esta perspectiva podría explicar por qué los judíos erigieron el primer y segundo templo en Jerusalén. Hablando de estos templos, el primero, construido por el rey Salomón según la Biblia hebrea, fue destruido por los neobabilonios en el 586 a.C. Esta tragedia marcó una crisis masiva para el pueblo de Judá y la ciudad de Jerusalén, ya que el templo era considerado la morada elegida por Dios.
La reconstrucción del Segundo Templo, completada en 516 a.C., se convirtió en un hito crucial en la historia judía, fungiendo como centro de culto y elemento fundamental de la identidad cultural judía en el Monte del Templo en Jerusalén. Así, estos templos no solo son estructuras físicas, sino símbolos de la profunda conexión entre la fe, la historia y la identidad de la comunidad judía. La historia del templo judío culminó en el año 70 después de Cristo, cuando las fuerzas romanas, en respuesta a la rebelión judía contra la ocupación romana, destruyeron el Segundo Templo. Este trágico evento marcó un hito crucial en la historia judía y desencadenó siglos de diáspora judía. Sin embargo, de entre las ruinas, el muro occidental, conocido como el Muro de los Lamentos, emerge como el único vestigio tangible del antiguo templo y es considerado sagrado en la fe judía. La pregunta persistente sobre la reconstrucción del Tercer Templo sigue resonando entre los propios judíos. Existen opiniones divergentes sobre la viabilidad y la necesidad de tal reconstrucción. Algunos grupos religiosos adoptan profecías que sugieren la llegada de un tercer templo en la era mesiánica. Sin embargo, muchas de estas perspectivas se entienden más como agendas simbólicas y teológicas que como iniciativas políticas activas. En la actualidad, el lugar donde una vez se erigió el Segundo Templo ahora es de suma importancia en el Islam, albergando la Cúpula de la Roca y la Mezquita Al-Aqsa, dos de los principales santuarios islámicos. La Cúpula de la Roca, en particular, situada en el Monte del Templo, es uno de los lugares más sagrados en la creencia islámica. La compleja relación entre las creencias religiosas y las tensiones geopolíticas ha llevado a afirmaciones como la del Dr. Israr Ahmed, que sostiene que los judíos buscan destruir Al-Aqsa para reconstruir el templo. Estas afirmaciones, sin embargo, son opiniones personales y deben entenderse en ese contexto. La situación en Jerusalén y el Monte del Templo es extremadamente sensible, con profundas implicaciones religiosas y políticas. Cualquier intento percibido como amenazante hacia Al-Aqsa o la Cúpula de la Roca podría desencadenar una grave escalada del conflicto. Los líderes israelíes y palestinos, así como las organizaciones internacionales, generalmente buscan mantener el statu quo en estos sitios religiosos para evitar conflictos innecesarios. El concepto del Tercer Templo en Jerusalén mantiene una importancia significativa en la escatología judía. Informes recientes sugieren preparativos activos para su construcción, incluyendo el entrenamiento de los levitas en la elaboración de instrumentos de sacrificio y la importación de heifers rojos de Texas a Israel, que se consideran esenciales para los rituales de purificación. La figura controvertida de Netanyahu también ha estado vinculada a la idea del Tercer Templo, suscitando discusiones y debates en el ámbito político y religioso. El liderazgo del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha enfrentado críticas contundentes, siendo Avigdor Lieberman uno de los críticos más destacados. Lieberman acusó a Netanyahu, metafóricamente, de liderar la destrucción del Tercer Templo, una expresión que alude a las históricas destrucciones de los dos primeros templos y refleja preocupaciones más amplias sobre la dirección política actual en Israel. En medio de estos debates políticos y críticas, ha surgido un fenómeno notable en el Monte del Templo, un aumento significativo en la presencia judía. Este sitio de profundo significado religioso, tanto para judíos como para musulmanes, ha experimentado un incremento en las visitas, especialmente en momentos de tensión. Este aumento no solo refleja un interés religioso, sino que también intensifica los sentimientos nacionalistas que rodean este lugar sagrado en disputa. Desde una perspectiva escatológica, la Biblia no establece una conexión directa entre la resurrección y el inicio de la construcción del templo en Jerusalén.
Sin embargo, las Escrituras sugieren que la resurrección debe ocurrir antes del comienzo de la tribulación, ya que en el punto medio de este periodo, el templo será construido y profanado por el Anticristo. El inicio de la tribulación se asociaría posiblemente con un tratado de paz engañoso entre el Anticristo y el pueblo judío, que podría desencadenar la construcción del tercer templo, aunque esta es una especulación que marca el punto medio de la tribulación. En este contexto, el Anticristo desencadenaría un evento crucial al comprometer el acuerdo de paz y tomando asiento en el templo, un acto que contamina el templo y marcaría un punto crítico en la narrativa apocalíptica. El Anticristo gobernaría la tierra, con el poder de Satanás durante 3,5 años, inaugurando un periodo tumultuoso que culminaría con el regreso de Cristo. Estos eventos especulativos, pero fundamentados en interpretaciones bíblicas, forman parte integral de las creencias escatológicas que rodean al tercer templo en Jerusalén. Pablo en sus escritos afirma que la identidad específica del Anticristo permanecerá oculta al mundo hasta que el obstáculo que lo detiene sea retirado de la tierra. La resurrección de la Iglesia, según Pablo, acontece antes de la revelación del Anticristo, lo que implica que los creyentes no conocerán la identidad de este adversario mientras estén en la tierra. Aunque podríamos presenciar los primeros pasos hacia la fortificación del Templo de Jerusalén, esto no es un requisito necesario en la línea de tiempo de los eventos del fin de los tiempos. En el acercamiento a estos eventos apocalípticos, se observa un incremento en los preparativos para la reconstrucción del templo, iniciados en la década de los 80 bajo el proyecto del movimiento del templo. Además, grupos como los fieles del Monte del Templo han estado trabajando activamente para preparar a la sociedad israelí, fabricando diversos artículos relacionados con el templo, incluyendo un altar portátil para el sacrificio. Estas acciones indican una seria dedicación hacia el objetivo de restablecer la adoración adecuada en el monte del templo, mientras aguardamos la llegada del Mesías. El cuerpo de la Iglesia anhela el rapto, un evento que puede ocurrir en cualquier momento. Este concepto, junto con los preparativos para la reconstrucción del templo, son temas que se abordan en el video de hoy. Apreciamos tu apoyo. Así que si disfrutas de este contenido, no olvides darle me gusta y activar la campana de notificaciones para estar al tanto de nuestros últimos videos. Alerta urgente a todos los hermanos y hermanas. Estamos en los momentos cruciales de la historia. Las profecías se están haciendo realidad. Días de gran oscuridad están llegando y todos serán afectados. Por eso es muy importante que estés protegido frente a este gran mal que vendrá. Nuestra Virgen María te dice que te fortalezcas y te protejas con el libro poderoso que hemos preparado. ¿Estarías listo? Tenemos una sorpresa especial para ti, el libro de oraciones poderosas de la Virgen María. Ya está aquí. Este es un tesoro exclusivo que ya ha transformado vidas alrededor del mundo, ayudando a miles a prepararse para tiempos importantes con las bendiciones de nuestra amada Virgen María. ¿Quieres fortalecer tu fe? Sumérgete en las oraciones más milagrosas y siente la protección y la paz de la Virgen María. Este libro digital es una joya que enriquecerá tu espíritu y preparará tu corazón. Obtén tu libro ahora. Haz clic en el enlace en el primer comentario fijado y descárgalo ya. No tardes, pues las copias son limitadas. Asegura el tuyo y forma parte de los preparados y bendecidos. Sé rápido, las unidades son pocas y la demanda es alta. No pierdas esta oportunidad única